Diego Sierra Ramirez is from Universidad del Tolima. He'll be telling us about differential gene expression in the venom glands of a medically significant tenid. Diego, if you'd kindly share your screen. Good morning, my name is Diego Sierra. I'm going to talk to you about differential gene expression in Phonetra boliviensis, but in Spanish because I don't feel confident speaking English. And if you have any question, feel free. Diego, sorry, we don't actually see your screen if you are sharing a slide right now. Okay. Perfect. All right, we've got you. Bueno, lo que les vengo a decir en este momento es una charla acerca de la expresión diferencial en Phonetra boliviensis, y el trabajo como tal surge sobre el hecho de que Phonetra boliviensis es una araña que es de importancia médica en Sudamérica, que se distribuye desde buena parte de Centroamérica hasta el Brasil. Y su mordedura produce fuertes calambres, fiebre, priapismo y algunos registros de muertes. Ya hay algunos estudios que muestran que hay una diferencia entre los sexos y la letalidad que produce su veneno, mostrando que los machos tienen una dieta distinta, ¿sí? Pero no se sabe como tal diferencias a nivel génico en la expresión de las glándulas de veneno. Entonces, para esto se diseñó este diseño experimental en donde se sometieron 20 arañas de Phonetra boliviensis durante 6 semanas a dietas estrictas, a una dieta vertebrada, a una dieta invertebrada y a una dieta mixta. Entonces, las 20 arañas fueron sometidas a dietas monófagas de vertebrados e invertebrados durante 6 semanas. Se extrajeron sus glándulas de veneno y luego se hizo una preparación de librerías vía Illumina. Primero se corroboró el tamaño de las librerías para asegurarnos que las muestras se pudieran trabajar y se obtuvieron una buena cantidad de reads. Entonces se tomaron todas las muestras que se sometieron a los experimentos dentro de la expresión diferencial. Posteriormente se utilizó HTSEQ en feature counts and HR and TSEQ para el conteo de genes y para el análisis de expresión diferencial, y se tomó el N50 como una medida de calidad. Sí, se obtuvieron una gran cantidad de reads que pudieron ser ensamblados vía Trinity. Entonces, como resultados, se encontró primero que la cantidad de transcritos ensamblados fueron más de 52.000, pero que solo los que se expresaban diferencialmente fueron 471, ¿sí? Esto pues es lo que asume cada uno de los paquetes, ya que dentro de las asunciones de los modelos lineales binomiales negativos se asume que la mayor cantidad de transcritos se subexpresan, y que estos son los de interés. Tras hacer un proceso de notación utilizando Keck and Go, se obtuvieron 171 transcritos anotados tras hacer un BLAST, tomando un nivel de confianza, un value de 1 a la menos 30, ¿sí? Y los relacionados a la producción de veneno, y 56 que no lo estaban. Entonces, finalmente se obtuvo estas gráficas con categorías que nosotros como investigadores asignamos, y se encontró que la mayoría de transcritos hacían parte de una categoría de toxinas o a la degradación de polipéptidos como enzimas. Otros relacionados a la maduración de toxinas o proteínas que no eran toxinas en sí mismas, pero facilitaban la difusión de los venenos, ¿sí? Tras hacer los filtros, nos quedamos con esta gráfica, que son compilar los resultados finales, y dentro de los transcritos que son interés, las neurotoxinas y las proteínas transcritos que se expresan diferencialmente. Y como dato de interés, hay algunas otras proteínas como las quinatasas y la acetilcolinesterasa, que también se expresa diferencialmente entre machos y entre hembras. Al hacer un clustering de los transcritos que se expresaron diferencialmente, se encontró que
hay una agrupación que está más dada al sexo de las muestras, más no a las dietas. Entonces se considera que esa es la razón de la expresión diferencial, el sexo mismo, más no la dieta a la que fue sometida. En esta gráfica se puede ver, se compila la asignancia y qué tan aberrante es la expresión diferencial. Expresados diferencialmente son significantes, pero no pudieron ser anotados, ¿sí? Porque no hay mucha información acerca de arácnidos en cuanto a la expresión y la mayoría de secuencias que uno arrastra viene de modelos que no están relacionados a veneno, ¿sí? Como la mosca de la fruta, entre otros. Entonces, buena parte de los transcritos, pues es evidente que falta mucho por trabajar en este campo. En esta otra gráfica se muestran los conteos normalizados y el punto de esta gráfica es demostrar cómo este punto de rotura acá se da a nivel de sexos, a pesar de que haya cierto ruido relacionado a la dieta a la que fue sometida. Pero para destacar, hablamos de expresión diferencial a nivel de sexo. Y finalmente tenemos este listado de los transcritos que se expresaron diferencialmente y que fueron anotados y que estaban relacionados a veneno y que resultan ser bastante interesantes, ya que algunos han sido probados en modelos animales como la muscetenotoxina y la U2-acetenotoxina, en donde hay diferencias en cuanto al efecto que producen al aplicarlas en modelos animales. En ratones producen parálisis, pero no producen la muerte fácilmente. Mientras que el AU2-acetenotoxina es extremadamente insecticida. ¿Sí? Entonces, teniendo estas diferencias en la expresión del veneno, ya da pistas o relación sobre la diferencia que ya se ha evidenciado entre sexos a nivel de dietas. ¿Sí? En trabajos previos donde se ha demostrado que los machos tienen una predisposición a consumir dípteros, mientras que las hembras, si bien consumen mayoritariamente insectos, hay múltiples registros del consumo de vertebrados. ¿Sí? Entonces, como conclusión, tenemos que la expresión génica diferencial en Phoenetra boliviensis se relaciona más al sexo que a la dieta a la que se ha sometida. Y que buena parte de los transcritos diferencialmente expresados están relacionados con la producción de veneno. Muchas gracias. Thanks. That's all so far. Diego, thank you so much. And we have Any question? a couple of minutes for questions. Let's see. Jesus says, ¿podrías comentar cómo filtraste transcripts y isótomos? Okay, we fill the transcripts with log2fold change and the p-value. We consider a significant value of differential expression if the transcription were between +2 and -2. And a p-value below 0.005. All right. I have a question. So this is a really cool experiment looking at males versus females and the effect of diet and how this affects transcription. What about the size or the age of the specimen? We take those measures and part of the difference expression could be related with the size of the samples, because the males are a little bit smaller. So that could be impact the analysis, but we make sure about the biomass we take for the samples were the same. And then Robert Haney asks, was there significant interaction between diet and sex?
there's no strong interact between diet and sex. When we try to make a differential expression juice between diets, the p-value and the number of transcript differential expressed drop. Then we make use differential expression analysis between sex and result some transcripts that are two differential expressed between diet. And Diego, another question for me: how do you decide the p-value? Like, how do you decide the cutoff? I understand. I mean, log-fold change, I guess, makes sense. You want to see lots of difference, but Okay, there are two p-values really. The p-value for the transcripts and e-value for the annotation. Yes, for the p-value, always we use in transcriptomic experiments 0.015 p-value is the standard. And indeed is very strong, this value. And the other value is the e-value for the notation. This value can measure if the annotation is made for a hazard or just for casualty, or is a really annotation. all right, Diego, thank you so much. Let's see, you're getting a lot of positive feedback. Any other questions? Yeah, we have about another minute and a half for questions. Brian, how are we doing on being synced up with the other session? Are we doing okay? We're doing great. So we're going to hold until 11:25 Eastern time. Okay. And yeah, if we have more questions, please do text them over. In the